Bueno, bienvenidos a este video sobre los ciclos económicos. Vamos a resumir qué son y tratar de identificar dónde podríamos estar en ellos. En la historia se puede ver que hubo en el mundo crecimiento económico, es decir, cada vez hubo más bienes y servicios disponibles para las personas. Esto se dio principalmente por el aumento de la productividad. Las nuevas tecnologías y la innovación que surgió con el desarrollo de las instituciones de los últimos siglos hizo que mejore exponencialmente la productividad y haya un crecimiento como nunca antes en la historia visto. Incluso viendo un periodo más cercano, vemos cómo algunas innovaciones como la electricidad, los motores a vapor, la producción en serie y hace menos tiempo el Internet hicieron que cada vez el mundo crezca más rápido. Solo para mostrar un ejemplo de cómo mejoras tecnológicas mejoran la productividad en el largo plazo y ayudan al crecimiento, piensen en cuántos libros se podían producir antes. Cuando los escribían escribas, algunas pocas personas que sabían escribir, producir un libro tomaba en promedio 136 días. Después, con la llegada de la imprenta, alrededor del año 1440, esto pasó a 2,5 libros por día. Con la imprenta a vapor, ya la producción pudo ser de 25 libros por día. Hoy con Internet se pueden multiplicar por segundos en segundos por millones. Sin embargo, el crecimiento no es lineal. Vivimos lo que se llaman ciclos económicos. El crecimiento suele seguir algo más parecido a esto. Tenemos ciclos de largo plazo que suelen durar entre 50 y 75 años y ciclos de más corto plazo que duran entre 7 y 15 años aproximadamente. Veamos qué pasa en periodos más cortos de tiempo. Estos ciclos son principalmente controlados por los bancos centrales que manejan el crédito. Las personas no resistimos la posibilidad de consumir más de lo que producimos y para esto tomamos préstamos. Además, aquellos que quieren realizar inversiones también toman crédito para poder producir más en el futuro. Por ejemplo, para comprar un tractor que le permita a una persona en el campo producir más con la misma cantidad de horas trabajadas. En general, cada uno de estos ciclos termina con mayor crecimiento que el ciclo anterior, por las nuevas inversiones realizadas en capital para producir más, pero también con más deuda. El gasto realizado por encima de lo que se produce hace que suban los precios y como hay inflación, los bancos centrales suben las tasas de interés. De esta forma, menos pueden tomar crédito y menos pueden gastar por tener que pagar sus deudas. Esto lleva a una recesión, una desaceleración de la economía. Es aquí que el Banco Central vuelve a bajar las tasas de interés para que vuelva el crédito y la expansión económica. Esto se puede ver claro en estos gráficos. El de arriba es la tasa de interés de la Reserva Federal, del Banco Central de Estados Unidos. El siguiente es la inflación anual de ese país y el de abajo el crecimiento anual del mismo país. Como se ve, al principio hay crecimiento con tasas de interés bajas. El consumo por encima de la producción hace que suba la inflación. El Banco Central sube las tasas de interés, cae el crecimiento y cae la inflación también. Es aquí cuando el Banco Central vuelve a bajar la tasa de interés. Estos son ciclos cortos y periodos que se ven desde el año 50 hasta el año 2019. A lo largo de los años vemos cómo igual el PBI de este país fue creciendo y el valor de sus acciones también. Como dijimos antes, la inversión realizada en capital queda y el aumento de la productividad también. Esto se ve reflejado en el aumento del PBI y de la suba de las acciones. Veamos ahora cómo es el ciclo de largo plazo, el que dura entre 50 y 75 años. Por favor, si les está gustando este video, pongan me gusta o like en el botón de abajo y suscríbanse al canal, así puedo hacer más videos como estos. En general, el ciclo económico de largo plazo empieza con un nuevo orden mundial. Un ejemplo fue el periodo de posguerra en las décadas del 40 y 50. Con los acuerdos de Bretton Woods, se adoptó el dólar como divisa internacional, respaldada por el oro. Este nuevo orden mundial no es solo político y monetario, también fue un periodo donde muchos países acumularon mucha deuda durante la guerra, por lo que también se reestructuran gran parte de ellas. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial,
más del 40% de los países estaban en default de su deuda externa, es decir, no la estaban pagando. Lo podemos ver en este gráfico. A fines de la década del 40 y principios de la del 50, el porcentaje de países en default de su deuda externa cayó drásticamente. Después, generalmente viene un periodo de prosperidad y crecimiento global sostenido. Acá podemos ver el PBI per cápita, la producción de bienes y servicios por habitante, desde 1950 hasta la actualidad. Siguiendo con este periodo de prosperidad, aumenta la deuda. Más crecimiento permite tomar más deuda, hasta incluso abandonar la moneda con respaldo y pudiendo empezar a utilizarla como forma de financiamiento. En el año 1971, Estados Unidos abandonó el oro como respaldo de su moneda, y si bien la deuda como porcentaje del producto en la mayoría de los países desarrollados había caído en las décadas anteriores, a fines de los 70 y durante los 80 el aumento de la deuda empezó a representar cada vez una proporción mayor del PBI de los países, haciendo que muchos entren en crisis. En resumen, más crecimiento les permite a los países tomar más deuda y abandonar la moneda con respaldo. Esto permite aumentar el consumo más que la producción, eso genera inflación y para controlarla suben las tasas de interés. Acá podemos ver cómo a medida que la inflación alcanzaba niveles cada vez superiores en Estados Unidos, la Reserva Federal, su banco central, subía cada vez más las tasas de interés entre 1950 y fines de la década del 70. Después de un periodo de aumento de la deuda en el mundo, empiezan las explosiones de deuda en muchos lugares. Con la suba de las tasas de interés, los pagos de deuda se vuelven insostenibles para muchos países y varios entran en default. Esto es lo que vimos a partir de la década del 80, cuando la proporción de países en default volvió a llegar al alrededor del 40%. Es aquí donde empiezan a utilizarse las herramientas de los bancos centrales para que el desapalancamiento, este proceso de reducción de deudas, sea menos doloroso. Vuelve la política monetaria, pero esta vez, en vez de subir tasas de interés para controlar la inflación, es expansiva. Se bajan las tasas de interés. Es lo que Ray Dalio llama política monetaria 1. Acá vemos cómo a principios de los 80 la inflación baja y la Reserva Federal empieza a bajar sus tasas de interés hasta el nivel actual de 0. En este periodo cada vez hay menos crecimiento y con las bajas tasas de interés se vuelve a acumular cada vez más deuda. Pero el mundo en promedio está contento. Mientras se crece, a pocos les importan o les preocupan los niveles de deuda. Acá se ve cómo en el último siglo el crecimiento global se fue desacelerando. Ahora llegamos a un punto donde las tasas llegan a 0% y los ciclos de corto plazo siguen. Vienen crisis como la del 2007 y ¿qué hacemos? Es aquí donde entra lo que Dalio llama política monetaria 2. A partir de 2007 empiezan los procesos que en inglés llaman quantitative easing. Los bancos centrales empiezan a comprar títulos de deuda en el mercado, haciendo bajar las tasas de interés de ellos también, imprimiendo dinero para financiar más barato a los gobiernos y empresas. Esto hace que los activos financieros suban de valor, por tener las empresas un costo de capital menor. Esto ayuda a que las empresas puedan seguir funcionando y realizando inversiones. Por otro lado, aquellos de mayor patrimonio que tienen ahorros invertidos en estos activos financieros ganan dinero con la suba de los mercados y son cada vez más ricos gracias a esto. Como vemos en el gráfico, funcionó bastante bien para que en los últimos 14 años la bolsa de Estados Unidos, junto a muchas otras en el mundo, suban muchísimo. Pero al final, como dijimos al principio, solo somos más ricos si tenemos crecimiento económico, si hay más productos y servicios para cada persona. Si estos beneficios de menores tasas no llegan a los ciudadanos por no traducirse en un aumento significativo de la inversión o crecimiento rápido del empleo, todavía no se logra el crecimiento. Es acá que viene la última versión de la política monetaria, la llamada política monetaria 3. Esta es una política monetaria acompañada de política fiscal, transferencias de dinero directas a los ciudadanos como las que hicieron el año pasado en el contexto de la pandemia, acompañadas con reducciones de impuestos,
financiados por los bancos centrales. Este proceso de creación masiva de dinero para repartirlo de forma discrecional desde el gobierno no deja contentos a muchos inversores. Vuelven los riesgos de inflación alta y pocas oportunidades de inversión se encuentran en el contexto de tasas de interés tan bajas. Es aquí que se vuelve a buscar un nuevo patrón monetario, o se busca conservar el valor de los ahorros a través de activos reales. Esta definición de Nubin me pareció muy clara sobre los activos reales. Su valor viene de su naturaleza física, es decir, que los podemos generalmente ver y tocar, que tiene una utilización constante en el tiempo, su demanda suele crecer en el tiempo y la oferta está limitada de alguna forma, es escasa. Los más conocidos son las propiedades inmobiliarias, como una casa o departamento. Cumple con las cualidades de bien físico que lo podemos ver. Su demanda depende del crecimiento de la población, que sabemos que es estable alrededor del 1%, y del crecimiento global, que también suele ser relativamente estable. Y la oferta crece también a una velocidad que no varía en gran medida. Algo similar pasa con la infraestructura, como podría ser un puente de una ciudad. Y en algunos commodities, como el oro, también podemos encontrar estas cualidades. El aumento de demanda y oferta en el tiempo es estable y es un bien físico que se puede ver y utilizar. En el último tiempo ya estamos viendo la demanda de estos activos reales aumentar mucho. Este indicador de S&P dice que en el último año las viviendas subieron más de un 10% en Estados Unidos. Este otro dice que en el 2020 aumentaron un 15,5% de precio. En Europa se ven aumentos grandes en los precios de las viviendas también. En promedio, según este indicador de Eurostat, alrededor del 5%. Y según esta guía global, se ven muchos países con aumentos muy grandes. Nueva Zelanda de incluso el 15%, Alemania del 11% y Austria del 9,4%. Este indicador también nos muestra que en Canadá los aumentos de precios de las viviendas el último año fueron de casi el 20%. Por otro lado, vemos que el oro tuvo una suba muy importante en los últimos 2 años. Esto nos indica la búsqueda de reserva de valor ante mayores expectativas de inflación en el futuro. Por último, nos queda preguntarnos si tal vez el nuevo activo real de respaldo que se usará de forma masiva es el Bitcoin. No cumple con la cualidad física de los otros activos reales, ya que no lo podemos ver y tocar, pero sí cumple con las otras características. Cada vez se ven más usos de su blockchain, por lo que hay utilización, y si bien es muy difícil estimar cuál será su demanda en el futuro, podemos saber con mayor certidumbre que en los otros casos que es escaso y su oferta está limitada en 21 millones. Creo que es bueno tenerlo en cuenta porque así como acá no podemos estimar bien la demanda, podemos saber cuál es la oferta máxima de viviendas u oro que podemos alcanzar o a tener en el mundo. Pues de todo nadie sabe cuáles son las reservas totales de oro en el mundo. Muchas gracias, espero que les haya servido para entender mejor cómo funcionan los ciclos económicos y si bien nadie puede decir cuánto más durarán o cuándo llegará el cambio de ciclo, creo que es importante intentar identificar dónde estamos ahora para protegernos y actuar en consecuencia. Por favor, si les gustó el video pongan me gusta o like en el botón de abajo y suscríbanse al canal así puedo hacer más videos como estos.